Bienvenidas y bienvenidos a este primer webinar sobre los requisitos del estándar ISO 50001 en su versión 2018. Mi nombre es Lázaro Flores Díaz y acompañaré en estas sesiones para responder sus dudas en el chat en conjunto con los profesionales que exponen los temas. En este espacio se analizará el entorno en el que trabaja la organización, el cual se utiliza para establecer un entendimiento general acorde a la planeación estratégica y de negocio. A través de la comprensión conceptual de las cuestiones internas y externas que pueden afectar de forma positiva o negativa al desempeño energético y, por supuesto, lo referente al sistema de gestión de la energía. Los 4 requisitos que se expondrán nos ayudarán a entender las acciones referentes al contexto organizacional y establecer el marco de trabajo de la gestión de la energía dentro de mi organización. Comenzamos. Comprensión de la organización y su contexto. Interpretación de los requisitos del estándar ISO 50001-2018. Los estándares de sistemas de gestión muestran una serie de requisitos mínimos a cumplir y cada organización decide cómo dar respuesta a las acciones solicitadas. Para el caso de 50001 no es la excepción. Este estándar presenta una serie de elementos enfocados en la mejora del desempeño energético, por lo que el estándar proporciona los requisitos para un proceso sistémico, orientado a la información y basado en hechos, para la obtención de resultados eficaces y medibles a lo largo del tiempo. El implementar un sistema de gestión de la energía es un proceso único y a medida de cada organización. De manera general, dependerá de la dimensión de la organización, el tipo de actividades, procesos, productos y servicios, la complejidad de la interacción de los procesos y la competencia de las personas. Requisito 4. Contexto de la organización. El análisis del contexto organizacional se utiliza para establecer un entendimiento general acorde a la planeación estratégica del negocio. De las organizaciones proporciona un alto nivel de comprensión conceptual de las cuestiones que puedan afectar, tanto positiva como negativamente, el desempeño energético y al sistema de gestión de la energía, que implementan y buscan la mejora continua de sus operaciones. Determinar el contexto organizacional es un trabajo que requiere identificar todos aquellos factores de influencia, tanto interna como externa, que intervienen en las prioridades de negocio y servicio de la organización. Algunos ejemplos de estos factores son los económicos, los sociales y los ambientales. La influencia del entorno donde opera la organización incluye el comportamiento de su desempeño energético, por lo que es necesario determinar los factores internos y externos que afectan de manera positiva o negativa a los resultados esperados o proyectados con respecto al sistema de gestión de la energía y de su desempeño energético, lo que servirá para conectar los dos elementos con la planeación estratégica y de negocio de la organización. Pero ¿cómo una organización puede identificar cuáles son esos factores externos? Los factores externos son todos aquellos que se encuentran fuera de los límites físicos de la organización interesada en el desempeño energético. Algunos ejemplos de estos son circunstancias naturales geográficas, competencia en el mercado o sector, suministradores de energía y proveedores, accionistas, aspectos económicos y financieros, clientes, las comunidades, el entorno cultural, social y político, regulaciones gubernamentales, voluntarias o contractuales, e inclusive la tecnología disponible en el mercado. ¿Cuáles son aquellos factores internos? Los factores internos son aquellos que se encuentran dentro de los límites físicos de la organización y concentran las actividades como el personal y sus competencias, la cultura organizacional, la planeación estratégica y gestión organizacional, misión y visión de la organización, y la tecnología utilizada y el nivel de productividad. Los resultados de la comprensión de la organización y su contexto sirven para determinar un marco de trabajo del sistema de gestión de la energía y promover el debate entre la alta dirección y las partes interesadas, con la finalidad de que los cambios que se presenten puedan ser atendidos en beneficio de la mejora continua del desempeño energético y del sistema de gestión de la energía. Los factores internos y externos cambian con el tiempo, por lo que pueden estos ser actualizados a intervalos planificados o por cambios mayores dentro de la organización. Algunas de las metodologías enfocadas al estudio o análisis
De la situación de organizaciones o de negocios, se destacan la matriz FODA. Esta es útil para analizar nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con el propósito de identificar las estrategias que alinean mejor sus recursos y capacidades para satisfacer las demandas internas y del entorno. El análisis CAM. Esta es una herramienta que complementa a la primera. El estudio para canalizar sus resultados a través de líneas más claras de acción, corrigiendo nuestras debilidades, afrontando nuestras amenazas, manteniendo fortalezas y explotando nuestras oportunidades. El análisis PESTEL. Esta herramienta permite identificar los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que giran en torno a la organización. Finalmente, también tenemos el análisis FOAR, también conocido como SOAR por sus siglas al inglés. Este se basa en el diálogo apreciativo que utiliza una mecánica de análisis para dar atención a fortalezas, oportunidades, aspiraciones y resultados. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Por qué es importante? Estamos hablando de la implantación de un sistema de gestión de la energía en una organización y es muy importante considerar el rol de las personas en el éxito de esta implantación de un sistema de este tipo. Tenemos que enfocarnos a las personas como tal o también grupos de personas que tienen una influencia significativa en la implantación, el establecimiento, la verificación y la mejora continua del sistema de gestión de la energía. Entonces partimos de ahí. Este es un requisito que se enfoca a las personas y a identificar cuáles son sus necesidades. Para esto es muy importante que conozcamos qué es una parte interesada. La norma nos ayuda con una definición muy clara, de gran utilidad esta definición, para que pues partamos de ahí para conocer las necesidades y expectativas. Una parte interesada es una persona o una organización, y bien importante, puede ser una persona o un grupo de personas que pueden afectar a mi sistema de gestión de la energía, afectados, o esta parte es importante porque a veces se nos olvidan, aquellas personas que se pudieran percibir como afectadas. Todo esto en el contexto de todas las decisiones y actividades que se desarrollen en el ámbito del sistema de gestión de la energía. Entonces, de aquí partimos. Primero, tenemos que identificar a esta persona, a estas personas o grupo de personas, organización, que tienen esta influencia, pueden ser afectadas o se pueden percibir afectadas por nuestras operaciones. Para esto, pues ya que identificamos a este bloque de personas, tenemos también algo bien importante, considerar la pertinencia de este grupo, de esta parte interesada, que tanto afectan, ¿sí? La palabra pertinencia es bien importante porque de ahí limitamos pues el alcance de este requisito, ¿no? Tenemos que, obviamente podríamos decir, oye, pues si hablamos de partes interesadas y si hablamos de personas que se pueden percibir como afectadas por mi sistema, pues prácticamente estamos hablando de todo el mundo, ¿no? Sería muy complicado considerar un alcance tan amplio en las partes interesadas. Entonces aquí la norma nos ayuda bastante al decirnos, pues aquellas partes pertinentes, ¿no? Y más adelante les voy a mostrar una pequeña tabla donde podemos ayudarnos con unas preguntas muy sencillas a definir si una parte interesada es pertinente. ¿Pero pertinente a qué, no? ¿Con base en qué? Al desempeño energético de la organización. Recuerden, en varios requisitos hemos estado tocando el tema del desempeño energético, lo comentamos bastante, y pues no está por demás recordar que el desempeño energético pues está relacionado a 3 factores: a los usos, a los consumos y a la eficiencia energética de una organización. Entonces, determinamos la parte interesada, su pertinencia dentro del sistema de gestión de la energía. Ya tenemos segregado ese bloque de partes interesadas pertinentes y ahora lo que tenemos que hacer es determinar sus requisitos. Los requisitos también importantes, los requisitos pertinentes. Nuevamente volvemos a hacer hincapié en esa limitante.
conozcamos cuáles son los requisitos pertinentes de las partes interesadas para enfocarnos realmente en los que son útiles desde el punto de vista del sistema de gestión de la energía. ¿Cómo cuáles, no? ¿Cuáles pueden ser los requisitos? Pues las necesidades que tengan las partes interesadas. Un ejemplo así muy básico desde el punto de vista del sistema de gestión de la energía, si hablamos de los colaboradores de la empresa, desde este punto de vista, pues la necesidad que ellos tienen es el acceso a un recurso energético para desarrollar sus actividades, para desarrollar su trabajo. Entonces, esa es una necesidad. O, por ejemplo, pues mis clientes, los clientes de mi organización también pueden ser una parte interesada pertinente y una de sus necesidades puede ser el acceso continuo al producto o servicio que yo le estoy proporcionando. Si existe alguna falla en el sistema de gestión de energía de mi organización, puedo interrumpir esa cadena de suministro a mis clientes y estar faltando con uno de sus necesidades. Otro tema importante, pues las expectativas, ¿no? En ocasiones, bueno, las necesidades son lo que debemos cumplir, ¿sí? En primera instancia, pero también desde un punto de vista de valor agregado, tenemos que considerar cuáles son las expectativas del cliente. Ellos tienen la necesidad, por ejemplo, el cliente de un servicio y la expectativa, pues, de un servicio que sea competitivo, que sea rentable, que sea sustentable. Entonces, ahí también tenemos las expectativas. Pusimos como ejemplo a los clientes, pero recuerden que partes interesadas, pues, clientes, colaboradores de la organización, los propios accionistas de la misma, las autoridades. Identificamos, bien importante, expectativas y necesidades y tenemos que, pues, abordar esas acciones para atender esas expectativas y necesidades de las partes interesadas. Entonces, no nada más es reconocer que existe una necesidad o una expectativa, sino también debemos de tomar cartas en el asunto y debemos de abordar esas expectativas. Ustedes saben que, pues, en la teoría de la vida en general nos hablan sobre reconocer cuando hay una necesidad, pero también poner manos a la obra y abordar, atacar esas necesidades y expectativas dentro de la organización y en el marco del sistema de gestión de la energía. Pues este requisito es global, aplica a todas las disciplinas de sistemas de gestión, pero en esta ocasión, pues sí tenemos que procurar esa visión hacia el desempeño energético de mi organización. Esta tablita es un pequeño ejemplo muy sencillo de cómo podemos determinar si una parte interesada es pertinente y también determinar cuáles pudieran ser sus necesidades y expectativas. Por ejemplo, ponemos en el primer renglón a los colaboradores. ¿Un colaborador nos afecta a nuestro desempeño energético? Pues claro que sí, porque él es responsable de acatar todas esas medidas, esas políticas, poner en práctica los controles organizacionales, elaborar reportes de monitoreo del desempeño energético de la organización, hacer uso de manera responsable, sustentable de los recursos energéticos y en ocasiones también, pues, es un factor importante para mantener la eficiencia energética dentro de la organización. Un colaborador puede estar afectado por el sistema de gestión de la energía también, si tiene un rol operativo, pues él operacionalmente tiene que estar entregando un trabajo, un volumen de trabajo con indicadores de calidad, indicadores de desempeño ambiental e indicadores de desempeño energético. Entonces, si nosotros no le damos las herramientas necesarias para cumplir con esto, pues el colaborador va a estar afectado por nuestro sistema de gestión de la energía. En ocasiones tratamos de poner a nivel documental una serie de requisitos y pues afectamos el trabajo o el rol principal de ese colaborador dentro de la organización. ¿Se percibe afectado? Pues difícilmente. O sea, ¿por qué? Porque es muy clara la influencia del sistema, ¿no? O él puede afectarme o puede verse afectado, ¿no? Entonces, normalmente un colaborador no se percibe afectado. Él es blanco o negro. Afecta o se ve afectado. ¿Qué requisitos? Aquí ponemos unos ejemplos. Obviamente esto es un ejemplo, no es algo que la norma contemple, pero ¿cuáles pudieran ser los requisitos que un colaborador requiere para un buen
pues, desempeño dentro del sistema de gestión de la energía. Los recursos, ¿sí? Él necesita recursos para realizar su trabajo. Y los recursos pueden ser desde conocimientos, competencia, infraestructura, capacitación, recursos energéticos. Entonces, pues esas son una de sus necesidades, ¿no? Otra puede ser la capacitación, ya lo habíamos mencionado, y pues también sus expectativas cuando pues el colaborador se desempeña dentro de un sistema de este tipo, pues es que las condiciones laborales puedan ser mejores, ¿sí? Y no nos referimos a, bueno, un trabajo más confortable, mejor remunerado, no, sino más bien a mejores condiciones en el tema energético, ¿sí? Si me están pidiendo a mí operar una máquina, pues yo requiero que esa máquina tenga un acceso a la energía necesaria de manera continua, evitar interrupciones, un acceso a un mantenimiento adecuado de la maquinaria, etcétera. Ese sería un primer ejemplo. Otro ejemplo de una parte interesada pueden ser los accionistas. Entonces, un accionista puede afectarme, claro, porque pues de él depende obtener los recursos financieros, de él depende el tener una inversión adicional para mejorar algún proceso. Entonces, claro que un accionista me puede afectar. ¿Puede verse afectado por el sistema de gestión de la energía? Puede estar afectado por los resultados positivos o negativos. ¿Qué requisitos pudiera tener? Pues primero, ¿no? Uno de los requisitos, mantener el negocio, mantener el objetivo principal de la organización. Necesidades, pues el asegurar su inversión, y pues las expectativas es lograr el éxito del negocio. Otro ejemplo es la sociedad. Pues puede que no me afecte a mí la sociedad, pero sí se pueda ver afectado por mi desempeño energético. ¿Cómo? Pues si yo demando más energía eléctrica y si mi energía eléctrica depende de una fuente no renovable, de la quema de combustibles fósiles, pues ahí ya conlleva una afectación al ambiente y por lo tanto la sociedad se vería afectada por la cantidad de energía que yo demande. Si yo hago un proceso más eficiente, optimizo mis usos de energía, pues de manera indirecta, pero va a existir una afectación positiva hacia la sociedad. Y se perciben como afectados, pues también, porque muchas veces la sociedad comenta, ¿no? Pues esa empresa, esas variaciones de energía eléctrica que se presentan en mi casa, seguramente se están dando por el consumo que está teniendo la planta que tengo al otro lado de la calle, ¿no? Entonces, posiblemente sí es así, posiblemente no lo es, por eso marcamos como que la sociedad es una parte interesada que se puede percibir, se puede sentir como afectada. ¿Qué es lo que buscan ellos? Pues su expectativa, una protección ambiental. Este es un ejemplo muy, muy, muy básico de un análisis que pudiéramos hacer de partes interesadas para conocer cuáles son sus expectativas y necesidades. Eso no lo trae la norma, es más, la norma en este requisito no me pide documentación como un requisito obligatorio, pero bueno, con base en la experiencia nosotros les presentamos esta tablita. Pues ya el requisito como tal de la norma nos pide que también aseguramos el acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con la eficiencia energética, usos de energía y consumos de energía, o sea, relacionados con nuestro desempeño energético. Este requisito en particular en ocasiones a las organizaciones nos falla un poquitín porque a pesar de que ya tenemos varios años en México de experiencia en sistemas de gestión de la energía, todavía el acceso a la legislación, al marco regulatorio aplicable al tema energético es limitado, ¿no? Está como difuminado. Para empezar, tenemos que ir a diferentes dependencias para conocer. El tema, por ejemplo, energía eléctrica, pues tenemos que estar viendo entre la Comisión Reguladora de Energía, el SENACE. Si es una parte de hidrocarburos, pues tenemos que irnos a la ASEA, y cada una con sus fuentes de información. Entonces, este requisito es uno de los que a las organizaciones nos cuesta trabajo. Entonces, tenemos diferentes fuentes y tenemos que estar buscando esa información. Pero es importante que la tengamos presente. Hay que también determinar cómo se aplica el desempeño energético en la organización, cómo se aplica la eficiencia energética, los usos de energía y los consumos de energía dentro de la organización. Estos tres pilares del desempeño energético tenemos que evaluar y determinar
cómo específicamente tienen una influencia dentro de mi organización. Asegurar que se toman en cuenta todos estos requisitos legales y reglamentarios. Una cosa es tener acceso a ellos, sino también tenemos que revisarlos y asegurarnos que todos esos requisitos se toman en cuenta para la implantación, mantenimiento y mejora de mi sistema de gestión de la energía. Y por lo tanto, también debemos de estar revisando intervalos adecuados, porque ese es otro error también que tenemos en las organizaciones, ¿no? Entonces tienes que estar continuamente revisando que los requisitos legales y reglamentarios que yo determiné se mantengan actualizados. Y no nada más a nivel papel, sino yo determino que hay una actualización de información, se la tengo que difundir al personal que está relacionado con esa regulación. Como auditor les puedo comentar que este es un ejemplo también de un requisito que las organizaciones les cuesta trabajo implantar, y es donde encontramos pues varios hallazgos cuando hacemos auditorías, que no tienen actualizado el tema de los requisitos legales y reglamentarios. Este mapita que les ponemos aquí también es importante. ¿Dónde tenemos que buscar a las partes interesadas? Aquí ponemos una como ejemplo, no es lo único, es un tema de energía eléctrica, donde estamos desde la generación, transmisión, distribución y utilización de energía eléctrica. Entonces, ahí tenemos nosotros que buscar en estas etapas las partes interesadas. O sea, recuerden, aquellas personas o grupo de personas que me afectan, que yo afecto o que se pueden percibir afectadas por mi desempeño energético. Entonces, desde la parte de generadora, ¿no? Ahí tenemos una parte interesada que es el proveedor de energía eléctrica. Él es un proveedor, es una parte interesada. Tenemos en la parte de distribución a una parte que se pudiera percibir como afectada, que sería la sociedad en general, porque en ocasiones la sociedad en general dice, si hay un apagón en la zona donde yo vivo, seguramente es porque la nave industrial que está enfrente está demandando toda la energía, me está dejando sin energía. Entonces, no tienen la certeza la sociedad de que eso sea la fuente de su problema, pero ellos ya se sienten, se perciben como afectados, y en lo que averiguan, pues ya están juzgando a la organización. En la parte de consumos, pues nuestros vecinos pueden percibirse como afectados, y en la parte también de utilización de la energía, pues nuestros colaboradores, ¿no? Ya como lo platicábamos en la diapositiva anterior. Estos son algunos ejemplos de en qué partes de nuestra cadena de suministro podemos determinar partes interesadas. Y bueno, pues una vez que las identificamos, aplicar algún cuestionario, hacer alguna entrevista para conocer cuáles son sus necesidades y expectativas. A manera de resumen, la norma no me pide información documentada de este requisito, entonces podemos tenerlo o no podemos tenerlo de manera documentada, pero sí tenemos que tener la evidencia de que estamos conociendo, reconociendo a las partes interesadas, sus necesidades y expectativas. En conclusión, pues el éxito de un sistema de gestión de la energía depende en gran medida de las personas. El factor humano es importante. Hay que conocer el contexto de la organización, identificando los requisitos, necesidades y expectativas de las partes interesadas, porque esto es primordial para lograr el éxito en la gestión del desempeño energético de mi organización. Y obviamente todo esto, y al estar hablando de personas, pues se va a complementar con el conocimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Ya lo decía la norma como tal, como requisito, debemos de tener acceso a los requisitos legales y reglamentarios, debemos tomarlos en cuenta en la implantación del sistema de gestión de la energía, debemos revisarlo a intervalos adecuados para asegurar que estamos utilizando los requisitos vigentes, no estar utilizando requisitos obsoletos. El requisito que les voy a presentar es la definición del alcance del sistema de gestión de la energía. ¿Cómo define el alcance la ISO 50001 versión 2018? Se lo divide como el grupo de actividades que una organización aborda a través de un sistema de gestión de la energía. El alcance del sistema de gestión puede incluir varios límites, considerando límites físicos u organizacionales. Estos deben de ser definidos por la organización. ¿A qué se refieren los límites físicos y organizacionales? El primero se refiere a los lugares o zonas físicas en donde se desarrollan las actividades de la organización. Como un ejemplo se pueden considerar un edificio, las oficinas o instalaciones en donde se realizan actividades de la organización. Los límites organizacionales se refieren al organigrama de la organización que está definido desde un inicio. Pueden
ser departamentos o áreas que conforman la organización. En cuanto a la definición del alcance, en la importancia del requisito radica en que con esto se puede tener una guía para definir el marco de trabajo, lo que se va a seguir para el desarrollo e implementación. Es importante identificar qué actividades e instalaciones se van a incluir, es decir, lo que se va a estar gestionando en el sistema. Es importante tener en cuenta que este alcance puede irse modificando con base a la mejora del desempeño energético. Es posible que algunas áreas que se incluyeron en un inicio o actividad ir modificándose o cambiando. En esta parte creo que puede haber un poco de complicación en sí al entender la definición tal cual como lo menciona la ISO, y es importante tener claro este concepto. Algunas recomendaciones para que puedan determinar el alcance y los límites del sistema de gestión. Y en primer punto es importante definir a qué nivel se va a gestionar la energía, es decir, qué es lo que quiere incluir la organización en el sistema de gestión, qué sí y qué no es lo que se va a incluir. Por ejemplo, se puede definir que el sistema de gestión se va a aplicar a todo un edificio completo o solamente a algunas zonas, o se van a considerar solamente actividades o algunos procesos. Después, con base a este nivel que se definió, es necesario hacer un listado en el que se identifiquen y describan qué actividades se están realizando en el nivel que seleccionamos, energéticos que se están utilizando. Este listado se puede hacer en un listado, una tabla, la forma más fácil o entendible para todos los que están implementando el sistema de gestión. Una vez que se tiene este listado, es importante identificar qué actividades e instalaciones influyen en el consumo y uso de energía, para poder así determinar cuáles son las que vamos a elegir o hasta dónde vamos a poder trabajar. Con base a esto es importante considerar qué información de consumo de energía se cuenta y cuál es la que se puede obtener. En muchas ocasiones lo que se quiere hacer es, por ejemplo, que en un edificio o en un predio solamente puedas querer incluir una zona en la que tú puedes estar laborando, pero si esta zona no cuenta con información del consumo de energía, no es posible poder definirlo como un alcance o como un límite. Al contrario, si tiene solamente todo o un medidor dividido, esto sí nos puede ayudar a solamente seleccionar zonas o actividades y no un edificio completo o un predio. Es importante considerar en esta definición del alcance que el equipo de gestión de la energía es el que debe proponer el alcance y el límite del sistema de gestión, pero este siempre debe de ser ratificado por la alta dirección. El identificar en qué áreas hay o no información del consumo de energía es la que puede darnos una limitante para definirlo. También es importante considerar que la definición del alcance y límites siempre debe de estar documentado en el sistema de gestión. Un ejemplo para poder tener esto con más claridad es un predio que se tiene ubicado en Paseo de la Luz, número Gato, Colonia Doble Gato. Aquí es donde vamos a identificar el límite. Se incluye, ¿qué es lo que se está incluyendo? Son las actividades de oficina que consumen energía eléctrica. En esta parte ya estamos definiendo el alcance y el límite del sistema de gestión. Aquí sería importante, después de una vez que defines límite y alcance, lo que les mencioné anteriormente, definir qué información tenemos y cuál es la que podemos definir. En este punto es importante, como ejemplo de la experiencia que he tenido, tener contacto con diferentes áreas de la organización, porque ellos son los que te pueden facilitar información referente al consumo de energía, que quizás no lo tienes tú en mente ni tienes esa información, pero al consultar otras áreas, ahí puedes obtener esta información. En cuanto a la definición del alcance, estos serían algunas recomendaciones y cómo lo pueden identificar. En esta ocasión tengo el gusto de hablarles sobre el requisito número 4, sistema de gestión de la energía. Hablar de un sistema de gestión de la energía, de acuerdo con los requisitos de esta nueva versión de la norma, implica también hablar del contexto de la organización, y para ello es importante reconocer el punto de partida o situación actual que enfrentamos. La creciente demanda y explotación de recursos contrae cada vez más su disponibilidad hacia el mediano y largo plazo, influyendo en la forma como utilizamos la energía y demandando con ello la necesidad de alcanzar nuevos objetivos. ¿Cuál es el reto que enfrentamos entonces? Lograr una relación 4x10. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de una relación 4x10? De acuerdo con el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable, en su documento titulado Visión 2050, necesitamos lograr un desempeño que nos permita multiplicar por 4 la eficiencia en el uso de los recursos disponibles, y por 10
la eficiencia en el uso de los materiales ya existentes. Y es natural preguntarse, ¿qué vínculo existe entre esta premisa y la gestión de la energía? Es aquí donde cobra especial relevancia un concepto que visibiliza de manera muy significativa esta nueva versión de la norma. La estrecha interrelación que guardan todas las operaciones y actividades que desarrollan en el contexto de una organización y que van desde la productividad, el desempeño ambiental y energético, incluyendo el balance financiero, la eficacia de sus estrategias y su capacidad para replicarlas de manera sostenida, asegurando con ello un posicionamiento competitivo de largo plazo. Y para trasladar a un enfoque de implementación, este requisito es importante visualizar un sistema de gestión de la energía que requiere integrarse a la visión estratégica de la organización, profundizando sobre el conocimiento de la influencia que tiene la manera en la que utilizamos la energía en cada una de nuestras actividades y cómo su adecuada gestión impacta directamente en la transición de una organización desde su posición actual a la esperada. Para ello, un primer paso consiste en comparar la operación actual de la organización contra los requisitos del estándar 50001-2018, a fin de identificar los distintos niveles de madurez que se tienen frente a cada punto requerido, al mismo tiempo que dichos hallazgos se utilizan como base para trazar la hoja de ruta que conducirá la completa implementación de este. Aunado al anterior, esta actividad debe ser complementada por la identificación del personal clave que participa directa o indirectamente en la administración de los recursos energéticos, a fin de comenzar a desarrollar un proceso de implementación que pueda replicarse consistentemente a través del tiempo. Es por estas razones que en términos prácticos podemos concebir a un sistema de gestión de la energía como una metodología que permite transitar hacia una mejora sostenida del desempeño energético en las organizaciones de forma competitiva bajo un enfoque de mejora continua. Y bajo este enfoque es necesario tomar en consideración 4 elementos principales: la planificación, donde podamos determinar el alcance del sistema e identificar los recursos necesarios para su diseño e implementación, siempre orientado y congruente con la visión estratégica de la organización, así como con las necesidades y expectativas de su grupo de interés. El apoyo y la operación, para contar con los recursos identificados que permitan y faciliten la operación y mantenimiento del sistema. Por otra parte, la evaluación del desempeño derivado de la operación y el mantenimiento del sistema son los puntos que permiten valorar con evidencias tanto el cumplimiento de los requisitos del estándar como la efectividad de las prácticas, las actividades y los planes diseñados, identificando con ello las barreras y las oportunidades que este proceso ha significado para el personal a cargo. Y finalmente, la mejora continua, misma que se nutre con las lecciones aprendidas del proceso de operación, además de evolucionar constante y permanentemente para identificar y anticipar los elementos del entorno que puedan influir en las características que inicialmente se definieron en el marco del sistema de gestión de la energía. En resumen, esto lo podemos combinar con 4 conceptos principales: el diseño, la implementación, el mantenimiento y la mejora. Y es bajo estos argumentos que podemos identificar la relevancia que representa un sistema de gestión de la energía, pues su estructura se centra en el diseño para poder integrarse de una forma natural a las operaciones de una organización, aportando elementos que permitan alcanzar un balance entre cada vez lograr un mejor desempeño al mismo tiempo que logramos hacer más. Y es esta adaptabilidad que ofrece la estructura de alto nivel la que permite detonar los múltiples beneficios que en este estándar permite, ya que lleva de la mano los beneficios asociados a la mejora del desempeño energético, y estos se encuentran no solamente asociados a un aspecto meramente de energía, sino también ofrece impactos económicos, climáticos, orientados con una eficacia y adecuación que siempre se encuentra alineada a la visión estratégica de las organizaciones. Y para finalizar, quiero compartir con ustedes 3 consideraciones finales relacionadas con este importante requisito. En primera instancia, para facilitar el diseño estratégico de un sistema de gestión de la energía, podemos partir por las siguientes premisas: ¿qué energía usamos? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Y cómo la administramos? ¿Cuál es la proyección futura de estos consumos y cuál es el desempeño esperado? ¿Quiénes se encuentran involucrados directa e indirectamente? ¿Cómo evaluaremos el desempeño en mi organización? ¿Cómo se comunica?
Y finalmente, cómo evolucionamos y adaptamos nuestra respuesta a los futuros entornos. De esta forma, también podemos preguntarnos, ¿qué ocurre cuando ya logré yo ahorros y eficiencia en mis procesos? La respuesta es muy sencilla. Logramos que el estándar más el sistema nos aseguren calidad y permanencia en las acciones que desempeñamos. ¿Y qué significa esto? Hoy no basta solo con ahorrar cuando somos ajenos a la visión estratégica de largo plazo que existe en una organización. Entender cómo transitamos una ruta hacia la mejora de nuestro desempeño nos permite tener una visión integral para entender cuánto y cómo podemos mejorar. La forma en que usamos la energía para dar pie a la generación de medidas que aseguren resultados sostenidos y no solo reactivos o temporales, para que cuando lleguemos a un punto de equilibrio entre el costo de oportunidad y los resultados potenciales, entendamos cómo podemos mantenernos competitivamente. Y finalmente, saber qué se hace, quién y cómo debe hacerlo nos permite una base de éxito sostenida. Saber qué y cómo medir nos ayuda a sacar el mayor provecho de la vasta información con la que hoy una organización cuenta y potenciarla a una dimensión en la que las organizaciones logren un posicionamiento competitivo de largo plazo. En conclusión, el numeral 4, contexto de la organización de ISO 50001-2018, se divide en 4 requisitos. 4.1, comprensión de la organización y su contexto. En este se determinan las cuestiones internas y externas, así como los resultados del sistema de gestión de la energía y el desempeño energético. 4.2. Comprensión de las necesidades y las expectativas de las partes interesadas, determinando nuestras partes interesadas tanto internas como las externas, así como los requisitos legales relacionados al sistema de gestión de la energía, el desempeño energético, asegurando el acceso a la información, determinando cómo aplicar estos requisitos, asegurar que todos y cada uno de ellos son tomados en cuenta, así como revisarlos de manera periódica. 4.3. Determinación del alcance del sistema de la gestión de la energía. Establecer límites, aplicabilidad y alcance, sin excluir ningún tipo de energía. Asegurar y controlar el desempeño energético. Y finalmente, el 4.4. Sistema de gestión de la energía, que como cualquier otro sistema se debe de establecer, implementar, mantener y mejorar, siguiendo el ciclo de Deming, considerando el tamaño, tipo, complejidad, interacción y competencia. Para cerrar, podemos observar que determinar el contexto organizacional es un trabajo que requiere identificar a los factores de influencia al interior y exterior que intervienen en las prioridades de la empresa, como pueden ser sociales, ambientales y o económicas. En el mismo sentido, es importante conocer cuáles son las expectativas y las necesidades respecto al SGEN y el desempeño energético. Esto incluye sus requisitos legales y otros requisitos. Lo anterior se utiliza para determinar el alcance y los límites de trabajo del SGEN, y es importante recordar que el alcance y los límites se deben mantener como información documentada. Se tiene que tomar en cuenta que los procesos necesarios para un SGEN pueden variar dependiendo del tamaño de la organización, el tipo de actividad, la complejidad de sus procesos y que esto incluye las interacciones y las competencias del personal. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión y los esperamos la próxima semana con la cláusula de liderazgo. Gestionar la energía también es bienestar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias nuevamente a la CONUE por esta oportunidad.